Escuchamos bien, ahora sí. Diego Molano, ex ministro de Defensa de Colombia y actual candidato a la alcaldía de Bogotá. Primera pregunta le hago, Diego, respecto, a ver, una observación general de cómo está viendo este caso, el arresto de Nicolás Petro y todo lo que está rodeando esta causa. Lo primero es señalar que en Colombia el régimen electoral es absolutamente claro respecto a cómo se debe manejar la financiación de las campañas electorales. Y aquí en el último año lo que ha quedado en evidencia es que en el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, hay unas acusaciones ya en firme por parte de la Fiscalía en donde señala que recibió dineros ilícitos de la campaña y por lo tanto debe Nicolás Petro, como representante de la campaña del presidente Petro en la costa caribe colombiana, responder respecto a esas acusaciones y por eso se inicia este proceso de investigación, el cual fue articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la orden de captura la emite un juez, lo cual significa que valida la solicitud de arresto y de inicio del proceso de investigación a Nicolás Petro, por supuesto lo que pone en cuestión la legitimidad de la campaña de la elección del presidente Petro. Será el sector judicial el que determine la responsabilidad de Nicolás Petro y por supuesto de la campaña en general, porque la campaña en general tiene que también responder por esa situación, lo cual sería por supuesto lamentable de ese sentido. Pero lo que yo diría es que eso además se complementa con la otra discusión que fueron las declaraciones del ex senador y ahora ex embajador Benedetti, que señaló que también entraron casi 15.000 millones de pesos a la campaña que no fueron registrados, lo cual también es materia de investigación y por ello cursa una investigación al presidente Petro en la Comisión de Acusaciones del Senado de la República que debe, por supuesto, darse lo más aceleradamente posible, de modo que Colombia conozca cuál es la realidad de la financiación de la campaña, de modo que pueden llegarse a decisiones judiciales y por supuesto en el Congreso, no solo por lo de Nicolás Petro, sino en la financiación general de la campaña del presidente Petro. ¿Qué piensa de la reacción inicial, al menos en términos públicos, por parte del presidente, ese mensaje, esa posición respecto de tratar de no interferir sobre la investigación? Tiene que ser así, por supuesto, desde el punto de vista familiar es un problema muy complejo tener uno al hijo involucrado en una investigación de esta manera y primero todo padre sabe que tiene que ser solidario con su hijo, pero eso no obsta para que no asuma las responsabilidades del presidente Petro y lo que debe garantizar, por supuesto, es que la Fiscalía haga todo el procedimiento de investigación adecuado con Nicolás Petro. Lo que uno sí le preocupa es que el presidente Petro sale a manifestar que va a apoyar con la Fiscalía, pero no puede evadir la responsabilidad, así sea su hijo, porque hizo parte de la campaña y tiene, como está hoy, está acusado de que movilizó recursos ilegales al interior de la campaña. Eso tendrá que ser demostrado en un juicio y ahí hay una responsabilidad que no solo es del hijo del presidente Petro, sino que también tendría que ver con la campaña. Por supuesto, lo que a uno le preocupa y que en Colombia está sucediendo es que todos los que son partidarios de Petro salieron a criticar y a afectar el procedimiento judicial de la Fiscalía y de los jueces, diciendo que había sido exagerado. Aquí no importa que uno sea hijo del presidente, aquí lo importante es que opere la justicia y se debe respetar la justicia y la independencia de la justicia. Eso es lo más importante en este procedimiento. Ahora, primero tuvimos, cuando estalla el escándalo de las chuzadas, que termina con la salida del gobierno de Laura Saravia, con los dineros que parece que se manejaban en la casa de Saravia, aparecen todas las declaraciones realmente explosivas de Benedetti a las que usted hacía alusión recién, diciendo al propio Benedetti, o insinuando en una entrevista con la revista Semana, que había habido plata del narcotráfico en la campaña. Después tenemos este arresto y esta detención, por ese mismo tema, del hijo del presidente. Más allá de la responsabilidad eventualmente judicial que pueda tener Gustavo Petro, ¿puede evadir la responsabilidad política teniendo en cuenta que es muy difícil que no supiera que por lo menos había irregularidades o sospechas de irregularidades en cómo se financió su campaña? Definitivamente no puede evadir esa responsabilidad política. Inclusive yo, después del arresto de su hijo, señalaba en un trino que aquí el presidente tiene que asumir la responsabilidad política y lo que el país debe esperar es que la comisión de acusaciones lo investigue.
lo más pronto posible haga ese juicio que debe desarrollar al interior del Congreso de la República para garantizar que Colombia entera tenga claridad de qué pasó con esos dineros que entraron a la campaña y también se asuma la responsabilidad política. Lo más importante es que se surte el trámite, no solo judicial con la Fiscalía respecto a su hijo, sino lo que debe hacer la Comisión Nacional, el Consejo Nacional Electoral respecto a las cuentas de la campaña, el gerente de la campaña, y el juicio político, que es esta investigación en la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República al presidente. Ahora, Diego, más allá del caso Petro padre-hijo, lo que estamos viendo es, una vez más, la penetración del narcotráfico, la penetración del crimen organizado en el financiamiento de las campañas políticas. ¿Cuán difundido está este fenómeno que evidentemente amenaza con envenenar a toda la política colombiana? El narcotráfico ha sido la mayor calamidad y desastre para Colombia. El narcotráfico permeó las estructuras políticas, permeó las administraciones públicas, permeó el sector empresarial y varias regiones colombianas, inclusive alcaldías y locales. Por eso la decisión contundente de Colombia había sido enfrentar el narcotráfico y no permitir su injerencia. Perdimos hace 20 años, casi 30, 3 candidatos presidenciales asesinados por el narcotráfico, y uno lo que ve ahora es precisamente que este gobierno conecta en su proceso de paz con el narcotráfico. No quiere atacar el narcotráfico de fondo en las plantaciones, sino solo en los laboratorios. Tiene 3 de los principales grupos armados ilegales que tienen vínculos con el narcotráfico, como es el caso del ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, el mayor narcotraficante en procesos de negociación, rompió los procesos de negociación con el Clan del Golfo, pero las disidencias de la FARC y el ELN son los mayores narcotraficantes con relaciones con Cartel de México y otros. Entonces a uno sí le preocupa mucho que ese narcotráfico siga, que el gobierno no tenga una posición firme contra el narcotráfico y ahora se evidencie la entrada ilegal de estos dineros a la campaña. Eso realmente, por supuesto, debilita las instituciones, debilita la imagen presidencial y pone una alerta a nivel mundial de que el narcotráfico no es una cuestión menor y que se soluciona solo con pañitos de agua tibia, de decir que no se va a atacar el narcotráfico, sino solo con la legalización se soluciona un problema que es de fondo, que corroe, que corrompe las estructuras sociales de un país, y por eso en Colombia el compromiso indeclinable de cualquier líder político, de cualquier colombiano, debe ser combatir con decisión el narcotráfico. Ahora, lo pongo en el lugar de candidato. Usted tiene aspiraciones para ser alcalde de Bogotá. Digo, es un dirigente que ha tenido trayectoria, digo, ha pasado por campañas. Asumiendo la buena fe del candidato, ¿cómo hace para evitar justamente que termine dinero sucio financiando su campaña? Primero hay unas reglas que es necesario cumplir, reglas muy estrictas que inclusive en Colombia evolucionaron después de los escándalos del proceso 8000 en la década pasada, donde también hubo financiación del narcotráfico a campañas presidenciales y que son muy estrictas y que se deben garantizar y se deben cumplir. Esas normas son básicas y son fundamentales, pero más allá del cumplimiento de esas normas, lo más importante es que se combata de fondo el narcotráfico, porque es que no gana uno nada con decir que va a hablar de narcotráfico, pero no se combate de fondo, y entonces pues eso corroe a la sociedad, corroe las estructuras políticas. Una gran preocupación que yo tengo es que si ese narcotráfico, que inclusive ha crecido en el último año, ahora quiera irrumpir en las elecciones regionales para incluir elecciones. Ya, por ejemplo, las disidencias de la FARC en ciertas regiones colombianas está influyendo en esas elecciones. El narcotráfico ha crecido. A mí me preocupa mucho el impacto que tiene sobre las bandas criminales como el Tren de Aragua y otras, que en Bogotá, a partir del fenómeno de tráfico de estupefacientes y locales, extorsionan, están secuestrando en la ciudad, incrementando la violencia, y seguramente querrán influir en las elecciones. Aquí es donde la sociedad en su conjunto tiene que rechazar este tipo de actuaciones, combatir y judicializar a estos criminales narcotraficantes, y por supuesto los que tenemos la responsabilidad política de extremar todas las medidas que uno pueda garantizar para que la financiación sea la más adecuada y por supuesto cumpliendo con todas las normas ya establecidas en Colombia. Diego, le hago una última pregunta. Más allá de la necesidad evidente de combatir el narcotráfico, ¿cree que es necesario quizás una nueva reforma del sistema de financiamiento político de las campañas? Definitivamente Colombia tiene que avanzar hacia una financiación pública de las campañas. Eso es lo más
objetivo, lo más importante. Hacia el futuro se han dado pasos importantes, sin embargo, aún faltan para que haya una financiación pública de las compañías. Eso garantizaría un mayor blindaje un ejercicio de la política que habilite no solo a los partidos, sino a los candidatos independientes a hacer un ejercicio democrático mucho más transparente, más tranquilo. Diego Molano, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Un saludo.